Nosotros no hicimos, acá no hicimos ninguna operación. No, claro. ¿No es verdad? Claro. Es importante eso porque otras veces hemos hecho una operación. Si cuando Claro. se presentó el diagnóstico, haces una operación, lo mandás, qué sé yo, lo hemos hecho. Yo no me acuerdo ahora porque ya hace 2 años cuando salió el diagnóstico, en algunos hubo cobertura mediática de hacer prensa, digamos, operaciones de prensa. Muy cortita. Después hubo una nota, dos notas en ARPA, que cubrían este informe. Habían conversado con nosotros los de ARPA, así que más o menos había una relación. Esto sería como revisar los antecedentes porque eso ocurrió porque nosotros promocionamos que se lea este informe. Este artículo ya tiene que ver con que el informe es de otros, es decir, es nuestro, pero ya es propiedad de otros, y está citado en ese sentido. Para el Consejo Económico y Social es el CEDIC de las aspiraciones. Bueno, claro. ¿Qué aspirarías a influir a tal punto que otros hablan del informe sin necesariamente vos hagas que hacer la misma? Bueno, le hago unas preguntas, eso sí. ¿Puedo decir algo más? Sí, o aportes, exacto, aportes. Con esto te toca grabado. Yo soy Eduardo Provieri, de Javera, de la Cámara de la Vivienda. No voy a decir nada nuevo, al menos al principio. El déficit de vivienda de la Argentina es del orden de 3 millones de viviendas. Esa es una cifra que se maneja desde hace mucho tiempo. Nosotros hace poco tiempo la hemos verificado, inclusive con el último censo del 2010, y hemos llegado a un poquito menos, 2.900.000. La demanda de viviendas por año de la Argentina está en el orden de las 190.000 viviendas por año. El FONAVI, desde que empezó hasta ahora, ha construido aproximadamente 1.100.000 viviendas. Se están construyendo actualmente en la Argentina, en los últimos 10 años, unas 120.000 viviendas por año, lo cual implica que el déficit se incrementa año a año. De esas 120.000 viviendas, 8.000 son viviendas privadas y 4.000 viviendas son públicas. Fortalecer el Estado, evidentemente, hasta ahora no me ha parecido que ha dado resultado, pero han gustado. Pensar que una vivienda a techo digno, que a diciembre del 2014 costaba 500.000 pesos con terreno, con incidencia del terreno, lo va a pagar una persona, trabajador o que fuera, a 1.700 pesos por mes. No hay ingeniería financiera que eso lo permita, si no hay subsidio. Ahora, con subsidio del Estado, no vamos, hemos tardado 30 años en construir 1 millón de viviendas. ¿Cómo vamos a hacer para construir 3 millones y además incrementar la construcción anualmente a 180.000 o 200.000 viviendas por año? Ni el Estado bolivariano lo puede lograr. Menos creo que ya tenemos la respuesta. Porque además, es decir, generalmente la UOC utiliza hasta financiamiento mixto. O sea, siempre se logra 40% por el Estado, un 40% el propio inquilino, digamos. El problema grave es la me presento para todos, soy Claudio Freire. Yo tuve la oportunidad de presidir el Instituto de Vivienda por un par de años, como anda, compañero. Pero quería contestar, antes de contestar, quiero hacer una pequeña mención, porque yo llegué tarde hoy a la charla, porque por primera vez en la ciudad de Buenos Aires se nombró ciudadano ilustre a un dirigente villero. Johnny Tapia acaba de ser distinguido como ciudadano ilustre de la Villa 31 de Yo coincido plenamente con las exposiciones pormenores que pude escuchar y con el diagnóstico que se hizo, y sobre todo con el tema de que hay que fortalecer el Estado.
Yo creo que hay algunos datos que cuando uno analiza los datos duros no termina de entender, de comprender cuál es el problema en la realidad. El déficit de 190.000 viviendas anuales que se incrementa tiene que ver, y lo decían en una parte del diagnóstico, por una parte de necesidad de vivienda nueva, pero con mucho de vivienda deteriorada o de lo que sería la pobreza oculta, esto que hablaban de las casas tomadas, los conventillos, y la vivienda propia, que no puede ser mantenida y que entra en el déficit habitacional. En ese sentido, la responsabilidad del Estado, tratando de manejar este recurso, esta herramienta que es el presupuesto, de una manera equitativa, y cuando uno habla de una manera equitativa no significa igualitaria, sino proporcional a la demanda que tiene cada una de las partes, permitiría potenciar esos recursos y llegar a la solución de estos problemas. Es cierto que no se construye la misma cantidad de viviendas con la que aumenta el déficit. También es cierto que hubo políticas, y que hay políticas, en algunos casos se implementan, nosotros tuvimos la oportunidad de implementarla en el Instituto, de mejoramiento de un parque habitacional deteriorado. El promedio de viviendas que decía Clara, el nombre, Carla, respecto de lo que es la construcción histórica, ha tenido algunos picos distintos. Entre el año 2005 y el año 2008, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron un promedio de 2.000 viviendas por año. 2.000 viviendas por año. Perdón, 1.000 viviendas por año, 2.000 a 2 años, 1.000 viviendas por año. Nosotros terminamos la gestión con 2.100 viviendas entregadas y 2.300 viviendas en ejecución. Pero contra eso había 2.700 créditos individuales de mejoramiento de vivienda. Entonces la situación se va complementando. Y esto tiene que ver cuando el Estado interviene y regula las distintas alternativas. Desde aquel sector más alto, que por ahí no llega al crédito bancario, y que lo que pide es una pequeña ayuda nada más para poder cumplir los requisitos bancarios, aquel que pide un financiamiento mixto, me acuerdo la discusión cuando se llevó adelante la obra con la UOCRA, o aquellos que piensan un financiamiento total. Si lo nombraba Carlos Chile, la obra de Monteagudo, del PTL, o la intervención en caso de emergencia en la misma. Digo, requiere distinta participación del Estado. El problema es cuando el Estado, como pasó en estos últimos, lamentablemente, en los últimos 8 años de la ciudad, desarticula por completo la política pública y transforma una política que debería ser, como se dijo bien, el financiamiento, una herramienta en función de la política, en transformar la política como una política meramente de financiamiento. Cuando asumió el primer presidente del Instituto de Vivienda de la gestión de Macri, el ingeniero Apelo, no me olvido nunca, en un Consejo Federal de Vivienda dijo: hay que romper con los viejos paradigmas. Los institutos de vivienda no tienen que construir más, tienen que dar créditos. Fue el ingeniero Tineo, en aquel momento presidente del Instituto de La Rioja, le dijo: vos te olvidás que la vivienda es más que el lugar donde va a vivir una familia, es una fuente de trabajo, es una motorizadora de producción. El Estado no puede desligarse de eso, no pueden los institutos terminar siendo bancos que financian líneas de crédito y encima a tasas bancarias, porque recién se hablaba del tema del subsidio. Y sí, la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto enorme para el tema de vivienda, presupuesto que no debe ser reintegrado, un presupuesto para gastar, que puede generar con parte del recupero un fondo revolvente que pueda seguir emitiéndose, sí, pero es obligación del Estado subsidiar aquellas políticas total o parcialmente según las necesidades. Entonces me parece que, felicito, me parece muy bueno el diagnóstico, lo que pude escuchar, lo comparto plenamente y bueno, a disposición para lo que quieran. Gracias. Bueno, seguimos por favor así con las preguntas. Coincido con lo que vos decís, Claudio, porque en realidad cuando nosotros pensamos en un hospital, el hospital tiene gastos, está bien. Cuando pensamos en la educación pública tiene gastos y está bien. El sector colectivo hoy en día se subsidia, así que la vivienda también se puede subsidiar. No la tenemos que pensar desde el punto de vista mercantilista. De todos modos, bueno, ahora sí las preguntas. Si alguno tiene una pregunta que hacer, dale. Así llamamos concreto pregunta-respuesta y lista, porque si no así se pueden ir todos los que deciden. Yo también soy socióloga, periodista, y hace más de 20 años, y Gustavo, el arquitecto Gándara sabe porque lo vivo persiguiendo, escribo sobre el tema de vivienda, con lo cual tengo muchísima experiencia
he trabajado en todos lados y empecé escribiendo en ámbito financiero con Julio Ramos, que me decía que estaba totalmente chiflado. El tema de la vivienda es muy complejo y en general se explica muy mal. Por eso los periodistas no conseguimos escribir más, porque nos es difícil explicar si no hay números. Esto Gustavo lo sabe y es muy canchero, y Gerardo Martínez le da lecciones a mí. El tema es que lo que interesa como nota siempre es el título, o sea, una novedad. Y en realidad, novedades no hay, son bastante pocas. Pero más allá de eso, hay un tema que yo soy especialista en villas, porque trabajé con el padre Mujica, o sea que yo recorrí, estuve en Estambul también, como la única periodista especializada en vivienda, y hay muchísimas soluciones para el tema vivienda, que en realidad no hay que inventar nada, porque está todo inventado, como decía alguien en Estambul, hay que saber copiar. El otro tema es que, acuerdo, gracias, que el tema del mejorar, porque acá cuando uno hace un diagnóstico, lo que tiene que decir es cuáles son el faltante de vivienda. ¿Por qué nadie habla del mejoramiento habitacional? Porque un tipo que vive con un techo con pinchucas, si vos le cambiás el techo y le pones, y en lugar de la letrina le pones un baño, bueno, en Estambul, les recuerdo, 1996, se firmó, cuando todos los países firmaron el compromiso que iban a asumir, se llegó a la conclusión que había que hacer un mejoramiento habitacional de 341.000 viviendas. Y eso estaba el cura párroco de la Cava, el padre Pichi, que falleció hace poco, etc. Sobre eso no se hizo nada, absolutamente nunca escuché que no, pero es importante. No, pero hay un tema que me parece que no se está tratando, porque no se habló de cuál es. Está bien, no se puede, yo recién tengo el libro. Y otro tema, para que lo pensemos, es el tema cultural, de por qué hay gente que pudiendo alquilar una vivienda fuera de la villa, prefiere ser empresario de sus propios compatriotas, cosa que hay que decirlo porque yo también conozco el tema de la Villa 31. Bueno, sí. ¿O no? Sí, lo que se está planteando es que muchas veces estas construcciones en altura son un mismo dueño y que todo... Exacto, lo conocemos bien. Sí, ¿quieren más? En relación con el tema que planteaba acá la colega y periodista, en las villas, digo, más que un tema cultural, uno lo que ve, que me parece que hay que meterle más estudio y más precisión, es la expansión del mercado informal, porque así como creció, no sé, 10 o 15 veces el precio del mercado del suelo formal, hay conexiones entre el formal y el informal, ¿no? Así como los trabajadores construyen los shopping y viven en la villa, digo, todo lo que es el proceso de desarrollo de la producción informal y la mercantilización y el capital que circula, es más que un tema cultural y eso tampoco la política lo está pensando. En el diagnóstico, bueno, aquí no hay tiempo, pero cuando nosotros desarrollamos los capítulos de propuestas temáticos, justamente tratamos, y hay al final un catálogo de experiencias, como de valorizar que hay efectivamente, que hay mucho que se sabe y que lo que hay que hacer es articularlo y construir esa voluntad política que nos está faltando, ¿no? Pero poder empujarla. Por eso no hay, es verdad que en soluciones hay mucho conocimiento acumulado y es un paso más que hay que dar. Pero en algunos nichos especiales sí conocer un poco más, ¿no? Porque realmente, digo, la expansión de los edificios de inclinato en Villa, bueno, son actores complejos, hay una cadena económica, hay toda una serie de cuestiones que hay
que ver cómo la política piensa para actuar. Por eso la política que pone el acento en los títulos que hemos repartido de dominio individual queda tan regla, ¿no? Y se hace cada vez más evidente. Quiero agradecer y mencionar adelante de todo el mundo, hay varias compañeras, Cecilia Zapata, Celina Fischnaller, Karina Villafañe, Florencia Rodríguez, que han sido parte de la elaboración de este equipo, ¿no? Además de este informe, sí, del equipo que elaboró estos informes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya ahora sí, vamos terminando. Hola, sí, quería hacer una pregunta en cuanto a las propuestas que hicieron en cuanto a activar se puede, activar no se puede, por un lado, y por el otro lado, en cuanto a las propuestas de elaboración de vivienda nueva, cómo influye la ley 341 en cuanto a las propuestas.